Bueno, vamos a hablar ahora del segundo punto del taller correspondiente al tema de tablas dinámicas. Decía, después de haber analizado el documento correspondiente a tablas dinámicas, el documento que les envié por correo, cree una copia de la hoja de cálculo, de la hoja de evaluación y construye una tabla dinámica que permite mostrar lo siguiente: filtrar por cargo y que se muestre una hoja dinámica con nombre de empleado, hijos, tiempo laborado, salario y salario 2016. Acá anota que lo que se quiere mostrar es el total de hijos, total de tiempo laborado, total salario 2016. 2016 no se incluye porque no estaba la columna, así que arranquemos entonces. Hacer la copia de la hoja de evaluación, mover o copiar, crear una copia al final de la hoja. Muy bien. Y con esta hoja hacer la tabla dinámica una vez se ha leído el documento correspondiente a tablas dinámicas. Entonces, para crear una tabla dinámica debo seleccionar toda la grilla con la información que quiero analizar con la tabla dinámica. Posterior a haberla seleccionado, selecciona acá el menú insertar y acá me aparece la opción de tabla dinámica. Le doy insertar tabla dinámica. Entonces él me dice, seleccione una tabla o rango, ya está seleccionada. Utilice una fuente de datos externa, en este caso no, porque la fuente de datos es nuestra misma hoja de cálculo. Luego nos da la opción de en dónde desea colocar el informe y la tabla dinámica. Aquí le vamos a decir que en una nueva hoja de cálculo, para que nos quede una hoja nueva, donde podamos trabajar, diseñar la tabla y crear el gráfico dinámico. Entonces le damos a aceptar y él nos muestra este entorno. En este entorno que tenemos, por este lado, cada uno de los campos que seleccionamos de la grilla, por eso es importante al seleccionar la grilla tomar los encabezados. Si ustedes miran, lo que tenemos acá son los encabezados y el espacio donde vamos a generar el informe. Entonces acá dice, elija los campos de la lista de campos de la tabla dinámica. Pues tenemos una opción de filtro, una acción de etiquetas en columna, etiquetas en fila y un campo de total de valores para sumarizar, para totalizar los valores. Nos pide que el filtro sea por cargo, ¿cierto? Entonces colocamos acá donde va el filtro. Nos dice que queremos que nos muestre los nombres en las filas. Ahí tenemos los nombres. Que nos muestre un total de hijos, un total del salario del 2015. Miremos qué otra cosa nos pide. Un total de tiempo laborado. Entonces miremoslo acá. Total de tiempo laborado. Entonces aquí aparece el campo tiempo laborado. Lo ponemos allí, entonces aquí nos aparece. Vamos a darle formato a esta celda. Esto es dinero. Esto es dinero. Esta celda de total de tiempo laborado pues corresponde a un número entero, entonces quitémosle tantos decimales. Y allí tenemos la tabla dinámica que nos está pidiendo. ¿Cómo funciona? Entonces quiero ver los cargos administrador, solamente los cargos administradores. Entonces está Jair, Manuela, Samantha. Jair tiene 5, Manuela tiene 12 hijos, Samantha tiene 2. El tiempo laborado que lleva cada uno de ellos aparece acá. Y el total de su salario es este. Nos están costando 9.600.000 pesos mensuales cada uno. Y en total tienen 35 años de estar trabajando con nosotros, de los cuales cada uno, Jair tiene 9 años, Manuela 12 y Samantha 13. Muy bien. Que nos muestre todo nuevamente y vamos a hacer el gráfico dinámico. ¿Cómo hacemos el gráfico dinámico? Seleccionamos la tabla, hicimos insertar, acá dice gráficos, acá, vamos a un gráfico en columnas y ahí lo tenemos. Ahí está, digamos que con los elementos representativos, el total de hijos, el total de tiempo laborado y la suma total de los salarios. Ubiquémoslo en nuestra hoja para que se vea mejor. Ponerlo acá.
¿Cómo funciona? También funciona de manera dinámica. Le damos clic acá que nos muestre los datos de los administradores. Ahí aparece. ¿Por qué nos aparece tan pequeño el tema de tiempo laborado y el total de hijos? Porque esa escala está en la escala del gráfico, nos está mostrando de 3 millones de pesos y cada uno de estos valores es muy pequeño, por eso nos aparece así. Digamos que en conclusión, lo que teníamos que hacer en esa parte del taller era esto, que corresponde al tema de tablas dinámicas. Muchas gracias, espero haber sido claro referente al tema de la explicación de cómo se construye la tabla dinámica. Sin embargo, el taller está orientado a aprendizaje autónomo en equipo de trabajo, donde se pedía que en los equipos de trabajo se desarrollara el taller. Parte de la actividad era leer el documento que se había enviado de tablas dinámicas, donde estaban todas las indicaciones de cómo se diseña una tabla dinámica. Bueno, muchas gracias. Por favor, recuerden dedicar tiempo a repasar cada uno de los temas. Por cada una de las clases, como mínimo, se requiere de un tiempo no menor a 4 horas de práctica. Recuerden que tengo tutorías los lunes de 8 a 9:30 y los jueves de 8 a 9:30. Si alguien tiene dudas, con muchísimo gusto. Una feliz tarde para todos. Recuerden que les habló John Puerto.